Bien, conversamos de actualidad, de algunos temas del ámbito político, de lo que está ocurriendo en el Congreso, en materia de seguridad, de la campaña también. Nos acompaña el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Gracias por estar con nosotros, diputado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar aquí. Usted es miembro además de la Comisión de Defensa y me gustaría partir por ahí, por el trabajo que están haciendo en la Comisión a propósito de el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric la semana pasada con esta reforma que facilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera. Sin embargo, en el contexto de la discusión presupuestaria, el general Iturriaga dice que no hay plata para cerrar el año. ¿Qué está pasando ahí, diputado? A ver, yo como miembro de la Comisión de Defensa asistí a la segunda subcomisión la semana pasada, donde se revisaban todos los planes y presupuestos de defensa para el próximo año, y nos encontramos, digamos, con una denuncia muy grave, por cierto, efectiva, real, por parte del comandante en jefe del Ejército, en el cual señalaba que el Estado le estaba adeudando casi 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de pesos que no iban destinados, digamos, a renovación de material bélico, sino que iba para pagar sueldos y bonificaciones a las personas que hoy día están en la macrozona norte y en la macrozona sur. Gasto corriente. Es un gasto corriente, además influenciado por algo que nosotros siempre hemos señalado, que esta directora de DIPRES es francamente muy mala, porque nosotros aprobamos un incentivo a la conscripción que venía con informe de Hacienda, y resulta que no le pasaron los dineros. Entonces se generó la ley para poder hacer, para aumentarle el estipendio a los soldados conscriptos y los soldados profesionales, y no se les ha pasado el dinero. Francamente, esto no es una dejación, esto es una demostración, una vez más, digamos, de lo mal que están administrando. Ahora, la ministra de Defensa confirmaba que de todas maneras esos recursos iban a estar oportunamente para cumplir con esos compromisos, ¿no? Es que no estuvieron oportunamente. O sea, claro, ya no estuvieron, pero los van a reponer, dado la denuncia valiente del comandante en jefe, digamos, y el apoyo no solamente de los miembros titulares de la Comisión de Defensa, sino además de los miembros titulares de la segunda subcomisión, que son todos de Hacienda. En lo que tiene relación con la oposición, se le señaló muy claramente que no se iba a aprobar el presupuesto, hasta no tener claridad y hacer una segunda reunión que, si tiene que ser secreta, será secreta, pero finalmente lo que tenemos que hacer, digamos, es darle la garantía suficiente a esta gente que está no solamente representando al país, intentando contener, digamos, una dramática situación, sobre todo en la macrozona norte, y para qué decir lo que está pasando, y que lo vimos ayer en Ercilla, en la macrozona sur. Y por eso mismo le quería preguntar sobre los presupuestos, o el presupuesto para el próximo año, porque se le están pidiendo más funciones a las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, en el norte, resguardada frontera, etcétera. ¿Están los recursos para eso? Pensando hacia adelante, digamos. Bueno, aparentemente están, pero nosotros estamos revisándolos al detalle. O sea, no creemos que se pueda jugar, y sobre todo, además, no solamente por la macrozona norte y la macrozona sur. Chile hoy día está viviendo una realidad distinta en materia geopolítica en la región. Tenemos a Argentina y Perú que están comprando material bélico como aviones a Estados Unidos, quien se los ha autorizado en la compra. Tenemos una presencia también de Irán en la región a través de Bolivia. ¿Y le preocupa? Pero por supuesto que me preocupa, pues, porque es distinto administrar o tener un presupuesto sin estas contingencias que nosotros estábamos señalando. Durante largos años nosotros hemos modernizado nuestras Fuerzas Armadas, hemos profesionalizado al contingente, nosotros hemos diseñado una política de defensa que no es invasiva, no pretendemos tampoco que sea invasiva hacia nuestros vecinos, que finalmente tenemos una trayectoria larga de más encuentros que desencuentros. Y con lo que está pasando aquí, digamos, nosotros tenemos que mirar
de otra forma cómo se va a construir no solamente el presupuesto del próximo año, sino una política respetando la autonomía que tiene que tener el país para estos casos. ¿Eso implica entonces reconocer ciertos riesgos, digamos, latentes? Yo espero que no existan nunca, pero uno tiene que estar preparado y en materia de defensa tiene que estar preparado para potenciales riesgos que puedan haber. No se improvisa ahí. No se puede improvisar, esto no es una cosa de un día para otro. Y en ese sentido, ¿cómo interpreta usted la señal que da el presidente Boric con el anuncio de esta reforma constitucional en orden a que las Fuerzas Armadas jueguen un rol distinto, más relevante y ya de manera permanente, digamos, institucionalizado, por decirlo así? Evelyn Matei propone una policía de frontera especializada. Las Fuerzas Armadas tienen el resguardo constitucional, o sea, tienen por constitución el resguardo del territorio nacional, no solamente en tiempos de guerra, sino también en tiempos de paz, cuando se les pueda llamar a utilizar sus recursos. El presidente Boric partió con su primer discurso en La Moneda, señalando que iba a ser un presidente que iba a salir de la Moneda con menos poder del que entró. Y resulta que nos está pidiendo al Congreso que le firmemos un cheque en blanco, no solamente a él, sino a futuros presidentes o presidentas para poder actuar vía decreto. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Usted no está de acuerdo? No estoy de acuerdo en eso porque no es una molestia ir al Congreso a pedir autorización, sobre todo cuando los estados de excepción no solamente son contingentes a la realidad que se está viviendo ahí, sino además es una renuncia de espacios de libertad por cada uno de los ciudadanos. Y desde ese punto de vista creo que lo correcto son los pesos y los contrapesos. La democracia funciona con 3 poderes independientes, nosotros tenemos ciertas atribuciones y dentro de las atribuciones que tenemos es evaluar, digamos, las características, no en la primera vuelta, pero a partir de la renovación, digamos, de todos los estados de excepción. No le vamos a firmar, por lo menos nosotros desde Bópoli y yo lo personal como miembro de la Comisión de Defensa, no me parece que sea algo inocuo el que se haga un decreto supremo, digamos, para poner policía a la frontera. ¿Por el temor de un mal uso de esa herramienta? Pero evidentemente que sí, pues. ¿De este presidente o de los que ven? De los que, o sea, este presidente ya terminó ya. Vienen las elecciones el 16 de noviembre y ya después viene la transición, la segunda vuelta y habrá que entregar el poder en forma ordenada. A mí no me parece restarle capacidades y poder al Congreso de Chile, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, en relación a esta materia. Ahora, ¿qué diferencia tiene respecto al desarrollo de una policía fronteriza, que es lo que propone Evelyn Matei entonces? A ver, lo que pasa es que primero hoy día estamos llevando... Eso sería de carácter permanente, ¿no? Bueno, evidentemente sería de carácter permanente y no solamente actuaría en los límites físicos, sino a lo mejor también en los propios aeropuertos y puertos, que es la llegada, digamos, de los migrantes, no desconociendo la labor que hoy día hace investigaciones en los aeropuertos y la DGAC, la organización y la Directemar, digamos, en los puertos. Sí. Y la policía marítima, digamos, en las playas. Pero tener un cuerpo especializado, enfocado y formado para esto, creo que es más útil. Es una posición realista, por lo demás es un proyecto de ley impulsado por el diputado Joanet y firmado por quien habla, que creo que es de relevancia para la estabilidad fronteriza y por los procesos migratorios que nosotros estamos viviendo, que con tanta complicación estamos tratando de solucionar. Estamos con el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, aquí en CNN Chile Radio. Oye, diputado, hablemos de otro tema, de la campaña. Este viernes viene la franja electoral, ya comenzamos en otra etapa y en tierra derecha probablemente pronto, en un par de semanas, vamos a tener veda electoral además. Así, veda de encuestas, no electoral. Perdón, veda de encuesta, toda la razón. Sí. Ya quedamos un poco más a ciega, digamos, desde ese punto de vista sobre lo que ocurre con la campaña. Pero quería preguntarle en particular sobre las relaciones entre los distintos integrantes de la oposición, entre Chile Vamos y el comando de Evelyn Matei con el equipo de José Antonio Kast, a propósito de algunos cruces de las últimas semanas. ¿Cómo está viendo usted esa relación? A ver, yo tengo que partir señalando algo que se dijo hoy día en la mañana también aquí en los panelistas de Voces al Poder, digamos. Lamentablemente para la derecha y centro derecha no se escuchó a Evelyn Matei cuando pidió que se hiciera, que entráramos, digamos, en un proceso de debatir y liberal a través de las primarias.
El propio candidato Kast lo señaló urbi et orbi, que su posición era que la primera vuelta era las primarias. Claro. Cuando nosotros queremos aspirar legítimamente al poder y llegar a la presidencia de la República y gobernar con el gran equipo que tiene Evelyn Matei detrás, y espero que con la adhesión de la gente en forma mayoritaria, tenemos que mostrar nuestras diferencias. Es lo mismo que se enfrenta un ciudadano día a día, digamos, cuando tiene que escoger o tomar alguna decisión, tiene que analizar los pros y tiene que analizar los contras. El generar diferencias, no solamente en los proyectos, sino en las soluciones de las políticas públicas que tan mal lo ha hecho el presidente Boric y su gobierno durante estos 4 años para poder salir adelante, es connatural a un debate democrático. Distinto son los ataques que hemos recibido por parte de sectores de la oposición hacia Chile Vamos. Por esa idea de los parásitos, por ejemplo. O sea, derechita cobarde, parásitos. Nosotros nunca hemos llegado tanto. Yo puedo tener muchas diferencias con el comando y con el candidato Kast en términos de materia. Yo soy liberal, el conservador, pero no me atrevería nunca a llegar a tanto, no solamente por cuidar, entre comillas, una relación entre las distintas oposiciones, sino además porque la política yo no veo que se debe hacer así. Oiga, diputado, y la idea de derrotar a una candidata comunista, ¿es suficiente luego para unir a todos estos mundos en un eventual balotaje? En la medida en que se señale que una parte importante de esas oposiciones fueron parásitos, desconociendo incluso su propia historia, porque el señor Valenzuela y el propio presidente o candidato a la presidencia Kast fueron diputados, fueron asesores, han vivido del Estado durante mucho tiempo. Me parece que no es lo correcto. Tenemos además candidatos al Parlamento por parte republicanos que votaron todos los retiros a favor, pues. ¿Y qué significa eso? Significa, digamos, que hay no sé si el germen que pretende demostrar el señor Valenzuela en su columna está radicado solamente, como él lo dice, desde la UDI del Partido Comunista, sino que también está en sus propias filas y con los candidatos que ellos mismos están apoyando, pues. O sea, cuando somos tan laxos y con falta de convicciones en una materia tan sensible que finalmente le hizo tan mal al país, como nosotros señalamos durante todo ese nefasto periodo, y a pesar de ello, cayendo de rodillas en el populismo y en la inconsistencia, no solamente ideológica, sino además académica en términos de lo que esto iba a pasar, el efecto que iba a tener, bueno, francamente, yo creo que los parásitos están bastante más cerca del candidato Kast de lo que él pretende señalar que en Chile Vamos. Están en republicanos, dice usted. Más cerca del candidato Kast. Oiga, diputado, en todo caso, volviendo al punto anterior, ¿usted cree que este tipo de declaraciones o esta tensión impediría luego un trabajo unitario de las oposiciones en segunda vuelta, pase Evelyn Matei o pase José Antonio Kast? Distinto es la elección que conformar gobierno. A segunda vuelta sí o sí, la discusión no es si pasa Matei o pasa Kast. ¿Qué vamos a hacer con Jara? Y Jara no es la representante de una gran cantidad de proyectos políticos disímiles desde la ADC hasta el PC, sino que ella es una marxista-leninista, es una militante de cuadro desde los 14 años, formada en esas convicciones que hoy día nos pretende señalar que es socialdemócrata. Pero hoy día representa 9 partidos, no al PC solamente. Pero, perdón, el Partido Comunista, que ella es militante hasta el día de hoy, no señaló en el año 1948 que adhería a las banderas y la ideología marxista-leninista, sino que lo señaló el verano pasado en Santiago de Chile. En su último congreso. En su congreso. No estamos hablando, digamos, de que hay un resabio de la posguerra, de la muralla de Berlín, sino que aquí ellos creen legítimamente en aquello, han sido transparentes en señalarlo, y yo como liberal nunca, pero nunca voy a avalar
por las vías democráticas, por cierto, digamos que llegue a gobernar una persona como Janet Jara. Pero el militante de su partido y senador Luciano Cruzcoque decía que dentro del comando hay gente que no va a votar por José Antonio Caz en segunda vuelta. Hay gente de Concertación que va a preferir anular. Se refería en particular a Amarillo y Demócrata. Bueno, para Amarillo y Demócrata han hecho un gran esfuerzo patriótico, poniendo al país por delante, incluso a su propia historia, para dialogar, conversar, unir y proponer soluciones para el país, para el nuevo país que viene, que no es refundacional, no hay que refundarlo, sino que hay que agarrar lo bueno y proyectarlo hacia adelante y, por supuesto, eliminar todas las cosas malas como la ausencia de seguridad que hoy día existe en tantas partes del país. ¿Para qué vamos a hablar de la reconstrucción de los incendios en Valparaíso y Viña, que todavía las casas ni siquiera se proyectan construir, salvo 90? En fin. Amarillos y Demócratas han sido un gran aporte. Amarillos y Demócratas sintieron la legítima necesidad de defender la libertad en el primer proceso constituyente, y desde ahí hemos desarrollado no solamente una labor en conjunto política, sino hemos generado confianza para poder proyectar, administrar y gobernar este país con lo que yo creo que toda la gente necesita y requiere y nos está pidiendo por lo demás en la calle. Déjense de pelear, hagan la pega y generen unidad. Bien. La unidad lo estamos haciendo a través de Demócratas y Amarillos y Demócratas lo están haciendo a través de Chile Vamos, Evópolis, Renovación Nacional y la UDI. Diputado Andurralde.